Capítulo 35, Contaminación. Sona aterrizó en el bote de Issei. Ya lo había visto desde lejos, pero parecía increíble que Issei hubiese hecho un mini yate. ¿Sona? Preguntó sorprendida Rías al ver a su mejor amiga llegar junto a su reina y junto al héroe asgardiano. El asgardiano solo dio un asentimiento como saludo. Ara, así que era verdad que Sona estaba siguiéndonos, le dijo Akeno a los recién llegados. Sona levantó una ceja, vine tan pronto como desapareció la barrera que pusieron aquí, pero ¿qué es eso de que sabían que estábamos cerca? Rías negó con su cabeza. Yo no lo sabía, Gyodousan lo mencionó, creo que tiene un radar en el yate y sabía que lo seguías en otro yate. Sona se quedó en silencio por un momento, como si pensara que había tratado de esconderse por nada, al final, parecía como si aquello ya ni la sorprendiese. Luego miró a Rías. ¿Qué ha pasado? Pudimos ver que había varios demonios alrededor, ¿los mataste, Rías? ¿O fue Agareas-san? Rías negó con la cabeza, vamos adentro, te contaré. ¿Estás diciendo que Issei obtuvo la espada sagrada legendaria Mata Dragones a escalón desde el hueso de una serafín, que rescataron a Asia, mataron a Creucereus y ahuyentaron a 20 cabras demonio? Rías asintió, sentía como que había contado un chiste debido a cómo lo resumió Sona, pues se escuchaba irreal. Sobre la litera baja estaba Asia inconsciente, se veía durmiendo tranquilamente, y sobre la litera media estaba Issei, este respiraba lentamente. Sentada lo más cerca que se podía de Issei estaba Seguaira y Zenobia. Ambas no se decían nada, pero custodiaban a Issei. Sona acomodó sus gafas. ¿De qué se trataba aquello? Dos chicas lindas de diferentes facciones que normalmente se estarían matando estaban cuidando a su novio. Mucho tiempo de no verla a Garea-san. Le dijo Sona. Seguaira se puso de pie y asintió. Mucho tiempo de no verla Citrisona-san. Seguaira se veía un poco intranquila, podría ser quizá porque Issei acababa de caer inconsciente. Sona volteó la mirada. Zenobia Cuarta-san, parece que han tenido problemas. Zenobia asintió débilmente. Creo que Asia y Issei fueron guiados aquí por el cielo, me molesta no ser de ayuda y solo poder cuidar de Issei mientras duerme. Seguaira quería hablar con Sona sobre el hecho de cambiar a Issei. Pero parecía que había comprendido que Issei no sería cambiado de familia. Después de todo, Rías había mandado a su reina en consideración con Sona, todo para cuidar a Issei, y teniendo la oportunidad Rías misma había ido a dar una mano, si Issei no fuese de importancia para Sona Citri, Rías nunca hubiese ido en su ayuda. Sona se puso al día con lo que ocurrió. Ella se enteró que Issei sabía que lo estaba siguiendo, además de que ahuyentó a las cabras que por alguna razón le tenían miedo. Zenobia era parte de la plática. Las cabras parecen saber mejor que los demonios que Issei es peligroso. Cuando me rescató junto a Irina demostró una habilidad con la espada espectacular, e incluso peleó contra la hermana Griselda, contra Irina y yo sin usar una espada sagrada, solo usando esos raros inventos. La plática continuó, Seguaira había puesto en marcha el Ryutei Maru y tardaron medio día en regresar hasta Japón. Luego de aquella plática, el viaje fue silencioso. Todas las chicas estaban cansadas mentalmente. Así que no se pusieron a charlar. Ese día Issei no despertó, quien despertó fue Asia. Ella no tenía recuerdo alguno de lo que había pasado, solo recordaba haber sido abducida por el tubo de luz. Se le fue explicado que habían ido a salvarla en equipo liderado por Issei, y que habían que explicarle más cosas. Cuando regresaron, el yate fue anclado al puerto, ninguna de las chicas tenía acceso a la base de Issei, por lo que no pudieron devolver al Ryutei Maru. Una limusina esperaba, varios demonios de batalla también. El reporte de Rías a su hermano fue enviado de inmediato, por lo que ya estaba enterado de lo que ocurrió en mar abierto. En casa de Issei. Agarea-san. Sisitri-san. Voy a preguntarte solo para estar completamente segura. Sona se acomodó los lentes. Seguaira se sentía nerviosa, ella era de entrañas fuertes, incluso hacía medio día atrás había plantado cara a Creucereus, pero ahora se sentía inquieta ante Sona Citri. ¿Te gusta mi Issei? Le preguntó la Citri a la Agareas. Seguaira sintió como si le sudaran las manos, esa era la segunda vez que le decían, mi Issei. Aunque mantenía su cara seria se sentía nerviosa. ¿Debía de seguir con su actitud fría y petulante? ¿Qué pasaría si le decía que ya solo podría entregarle a Issei para evitar problemas entre casas? No, algo así no funcionaría. Seguaira acomodó sus lentes. Sus ojos no se veían, pero sus mejillas se ruborizaron un poco. Supongo que sí, es el único hombre con valor como para acercarse a mí luego de ser tan tajante. Ya veo.
Sona acomodó sus lentes. Ven a casa de Issei mañana, prepararé un poco de té y hablaremos con calma. Seguaira asintió. Sona tenía algunos sentimientos raros dentro de ella. ¿Cómo era posible que Issei fuese por ahí y hubiese enamorado a una demonio heredera de una casa noble? La fría y tajante Seguaira Agarias. Sona se quedó aquella noche en casa de Issei. Esperaba que Issei fuese a despertar, pero no lo hizo. Por seguridad los médicos Citri le dieron un vistazo, pero no había nada malo con él, solo necesitaba descanso. Sona suspiró, se sentía mejor de saber que todo había terminado, que Issei y Asia ya estaban en casa. Pero tenía que discutir con Issei y con Seguaira Agarias. Las espadas sagradas, la serafín que se le aparecía en sueños a Issei y que le terminó entregando una espada legendaria con lo último de sus fuerzas. El destino de Asia, la verdad del dios de la Biblia, el interés de la iglesia por Issei. El interés de Seguaira Agarias por Issei. Y por supuesto, el enfado de Issei hacia ella por perder a Asia. Puede que ya la hubiese recuperado Issei, pero definitivamente había sido su culpa por llevársela en primer lugar. Sona no tuvo el valor para quedarse en casa de Issei aquel día, por lo que se fue en un círculo de magia. No parecía que fuese a pasar algo con la exorcista de la iglesia, al parecer no era la primera vez que se quedaba. Sona se fue. Tan pronto como Sona se fue, Issei abrió sus ojos lentamente. Se llevó las manos a la nuca mientras estaba recostado en su cama. Luego parecía meditar algo. Con calma fue a su laboratorio. Yare, regresar después de todo este tiempo y de forma espontánea, maldición, porque tenían que despertarlo. Issei se acercó a la mesa con su computadora y comenzó a teclear. Pronto una videollamada comenzó a tintinear. Al cabo de un par de minutos la llamada conectó. ¿Sí? ¿Qué pasa? La voz de cierto chico respondió. Nada, solo quería saber cómo está todo, ¿han cambiado también? El chico asintió, sí, por suerte estaba en el laboratorio cuando pasó y cambié justo con este idiota. El chico cambió el enfoque de la cámara de su celular y otro chico se pudo ver. Bien, si seguimos conscientes quiere decir que no despertó por completo y volvió a dormir. Esto debe de seguir así. Está bien, aunque creo que será un problema el que haya despertado. La voz del chico se volvió cansada. Luego de despertar a Issei del mejoramiento en la crisálida artificial de líquido de poder, Issei dice que le habló directamente a su cabeza luego de que yo lo dejase en el parque. Issei palmeó su cara ante el comentario de la videollamada. ¿Se está volviendo todavía más fuerte? Sí, y con el aumento de poder gradual su conciencia se volverá más inestable, pronto ya no distinguirá entre los sueños y la realidad. Issei exhaló cansado, tendremos que sellarlo para siempre. Al día siguiente. Sona Sikri fue a buscar a Issei. Seguaira Agarias había llegado antes que ella para discutir sobre lo que había pasado días atrás, pero Issei no estaba en su casa. Por lo que Sona se dispuso a preparar un poco de té, mientras repasaba algunas cosas en su cabeza que necesitaban aclararse. Según la exorcista, le dijo que saldría por compromisos, que protegiera a Asia de cualquier peligro hasta que él regresara. Zenobia le dijo que había tratado de detenerlo en casa para que descansara, pero que Issei se fue sin hacer caso, parecía que ya no tenía efectos secundarios de la batalla del día anterior. Por supuesto que Sona se palmeó la cara. Un círculo de magia de comunicación le llegó a Sona. Sona. ¿Estás ocupada? Necesito que me des una mano con una recepción. Mi hermano mayor dice que los vampiros enviaron a una embajadora para hablar sobre los vampiros que estaban con el Sekiriutei y la posible alianza. ¿Un embajador? ¿Justo ahora? Se preguntó Sona. Sí, no te hubiese llamado si no fuese necesario, pero ha surgido algo. ¿Qué cosa? La embajadora fue atacada tan pronto como llegó a Japón y quiere respuestas por parte de los demonios. Mi hermano me pidió que la entretuviésemos tan pronto como pudiésemos mientras él llega a Kuyo. A Sona le cayó una gota de sudor por la mejilla. ¿Problemas Citri-san? Le preguntó Seguaira. Sona asintió. Problemas de los molestos. El clan de Sona asistió directo al punto de encuentro. Fue un parque rodeado por una barrera. Parecía ser por el tiempo de viaje en el círculo de magia que la distancia no fue corta. Al salir, Sona fue alcanzada por Seguaira. Al ser ella otra demonio noble en Q, se dispuso a cooperar con lo que pudiese, y más tratándose de temas relacionados con Ciudad Q y sus cuidadoras. El clan de Sona y Seguaira abrieron grandes sus ojos en sorpresa al encontrarse con un aterrador paisaje. Había una montaña de cadáveres. Cadáveres de chicas cabra, normales y transformadas.
Sobre la punta de la montaña de cadáveres había una linda niña hermosa de apariencia de 16 años. La niña estaba mirando su manicura mientras estaba cruzando una pierna sobre la otra elegantemente. La niña ni siquiera tomó en cuenta la llegada de Sona, su séquito y Segvaida. Rias estaba con su séquito entero y estaba acompañada de Draco Dragonil. Para apoyar a las facciones, se había quedado en Q hasta que su esposa regresara de Asgard. Rias tenía una cara de póker, pero se veía preocupada. Señorita Elmenilde. La otra responsable de Q ha llegado, ambas seremos sus guías hasta Q. La chica que estaba sobre la pila de cadáveres era una niña hermosa rubia con cara de muñeca, su piel era pálida y sus ojos rojos. Su nombre era Elmenilde Karstein y era la segunda al mando de la facción de vampiros comandados por mujeres. La segunda al mando de los Carmilla. La vampira sopló la manicura de sus uñas y saltó de la montaña de cadáveres. ¿Ouya? ¿Son ustedes todos los demonios que vendrían a recibirme? Creí que vendría un Mao o al menos un patriarca de los demonios. La voz de la chica se escuchaba desinteresada. No se preocupe Elmenilde-san. Tanto como mi compañera Sona, como yo, somos las representantes de la facción de los demonios, así como somos las responsables de cuidar de Q. Además, este chico es el representante de los asgardianos. Le dijo Rias mientras señalaba con la mirada a Draco Dragonil. Elmenilde lo miró de reojo rápidamente y luego le perdió el interés. Parece que tienen problemas demonios, si no, no hubiese sido atacada por estas cosas. Les dijo Elmenilde mientras volteaba la mirada para ver la pila de cadáveres. Me avergüenza decir que hemos tenido problemas ligeros con esas cosas fuera de nuestro territorio, pero le aseguro que se sentirá más cómoda cuando lleguemos a mi territorio. La pila de demonios cabra bien podían ser de unas 20 demonios. Por lo que la vampira Elmenilde Karnstein era obviamente poderosa, solo verla sin una gota de sudor sobre la pila de cadáveres de chicas cabra era evidencia de su nivel. Bien, vamos. No es como si me gustase estar rodeada de cadáveres demoníacos. Elmenilde fue guiada por los clanes dentro de la barrera alrededor de Cuyo. Cuando salieron de la barrera en el parque, el equipo de limpieza se hizo cargo de los cadáveres cabrios. Cuando Elmenilde entró a Q, su aspecto arrogante y frío se llenó de felicidad por un momento. ¿En cuánto tiempo llegará el Mao? Preguntó Elmenilde. Nuestro Mao viene a toda prisa, pero tardará en llegar al menos una hora. Oh, es así. Qué mal recibimiento, pero está bien, no se puede esperar más de demonios. Elmenilde miraba con aburrimiento por todos lados mientras viajaba en la limo Gremory. Obviamente el comentario molestó a los escoltas Gremory y Citris, pero no se podían poner a discutir así de simple. Era obvio que la vampira era súper fuerte. Dígame algo, señorita Karnstein, pensamos que la raza de los vampiros tardaría aún más en responder a una alianza con nosotros, ¿hay algo que la hiciera querer acceder a una alianza más rápido? Elmenilde levantó una ceja. Algo así, ¿ustedes dicen que ya se han encontrado con el carnicero sangriento o no? Rias asintió, ese era uno de los nombres del Sekirutei. O del que se pensaba que era el Sekirutei. Peleamos. Pero era demasiado fuerte. No solo es fuerte, él tiene a su lado a dos monstruos. Se llevó a un vampiro de la facción Tepes y Carmilla. ¿Los secuestro? Preguntó Rias. Elmenilde negó con la cabeza, fueron un pago, le dimos a ambos vampiros para no pelear. Al carnicero sangriento le gusta comer mujeres puras, por lo que dijo que si le entregábamos al par de vampiros que se toparon con él mientras huían de nuestros territorios no pelearíamos. No entiendo, ¿ustedes se encontraron con él y él los atacó por los vampiros que se llevó? Elmenilde negó con la cabeza. Gasper Vladi es un vampiro hijo de una humana y un vampiro de clase alta. Valerie Tepes es hija de un vampiro de clase alta y una humana. Ambos son Danirs, por eso mismo eran discriminados y molestados cruelmente por otros vampiros. Un día parece ser que no soportaron e intentaron huir. En nuestras facciones de vampiros el huir se considera traición, por lo que algunos vampiros salieron en su búsqueda. Durante su huida, el dúo de vampiros se encontró con el carnicero sangriento y los vampiros de ambas facciones que perseguían a Gasper Vladi y a Valerie Tepes lo ofendieron. Él les dio una paliza, a todos los que lo enfrentaron. Vampiros clase baja, media y alta. Todos fueron apaleados. Antes de que el carnicero sangriento hiciera un ataque destructor, Gasper Vladi y Valerie Tepes le rogaron por no matar a los vampiros, supongo que sentían aún pena por los vampiros que no los trataron mal. El carnicero sangriento accedió si ellos mismos se entregaban como sacrificio. Y ellos aceptaron. Si no fuese porque mi amante es avispado hubiese habido bastantes problemas en aquel entonces.
El Menilde dejó de hablar y recargó su mejilla en su palma mientras miraba aburrida por la calle. ¿En dónde estaría su novio en aquel momento? Pensó el Menilde. El viaje fue corto, después de la pequeña charla no hubo mucho más de qué hablar. El Menilde tenía un aura súper seria y parecía molesta de solo tener que hablar. Se decidió que habría una pequeña reunión con ángeles, demonios, asgardianos y por supuesto la vampira Elmenilde. Todos llegarían durante una hora más tarde. La reunión sería en la Academia Q, se había preparado una sala de seguridad. Había algunas cosas descubiertas el mismo día anterior. Por lo que se tenían que exponer los hechos y descubrimientos. Al poco rato llegó Odín, tenía a su espalda un par de valquirias, una de ellas era Rosueise, se veía mucho mejor que cuando fue a darle una visita a las tierras de su abuela y hacer una tumba vacía para ella. Parecía que Rosueise se había calmado un poco y tuvo tiempo suficiente como para pensar las cosas. Momentos después llegó Miguel, a su lado estaban Shidou Irina y Griselda IV. El Mao llegó acompañado por su maid Peli Platina, su esposa. La reunión fue corta, se habló sobre el carnicero sangriento y sus lacayos, aquella reunión era para eso. Se reveló que la chica Valerie Tepes era la portadora del Santo Grial y que Gasper Vladi poseía una Sacré Gear conocida como Forbidden Valor View. Una Sacré Gear única, servía para congelar el tiempo de objetos vivos dentro de la Vision del usuario. Al menos esa era la investigación sobre Gasper Vladi por parte de Elmenilde Karnstein. A Elmenilde se le reveló que estaban formando una unión de facciones para compartir información, defenderse de la Brigada del Caos, enfrentar al Securiute y evitar pelear contra el Dragón Rojo del Espacio. Habría una reunión más grande, pues Zeus había aceptado formar parte de las facciones, pero tenía asuntos por tratar. Aún faltaba por contactar con Grigori y los Youkais de Kioto. Y si aceptaban se celebraría la unión de facciones más grande. La reunión terminó sin problemas, Rías habló con su hermano mayor sobre cuestiones del viaje que había tenido, no se podía revelar información si no estaban seguros de la fidelidad de la misma. Miguel por su parte, había sido informado por Irina y Griselda que el portador nato de las espadas sagradas estaba en Q, se sabía hasta ahora que podía sujetar a Nictmare, Invisibility, Rapidi, Destrucción, Mimic, Blessing y a Durandal. Aquel chico era un portador nato de tales espadas y de ser posible Miguel quería conocerlo. Por lo que mandaría a sus conocidas para hablar con él y agendar una reunión. Sona tenía que hablar con Seekbaira Issei sobre un tema de importancia, por lo que estaba esperando que al volver a casa de Issei este estuviese ya ahí. Rías se acercó a Elmenilde. Señorita Karnstein, ¿quiere que la escolte? Elmenilde se negó. No gracias demonio. Ya tengo a alguien que me hará compañía, me quedaré esta noche cerca de esta ciudad y me iré mañana mismo, no necesitas escoltarme. Oh, ¿tiene algún conocido en Q? Debió de habérnoslo dicho, podríamos haberlo incluido en la reunión, después de todo vino sola. Elmenilde solo levantó una ceja. Es innecesario. Quien me va a escoltar es mi amante y no me agrada que sepa del mundo sobrenatural. Rías se sorprendió aunque su sorpresa no se expresó en su cara. ¿El amante de Elmenilde Karnstein era de Q? ¿Y si no quería involucrarlos con el mundo sobrenatural quería decir que era un humano? ¿Una vampira pura sangre y un humano? Debe ser complicado ocultar el mundo sobrenatural a su amante. Elmenilde negó con la cabeza. Es más complicado alejarlo de los problemas, por eso sello sus recuerdos del mundo sobrenatural cuando no está a mi lado. Pero eso no es algo que necesitas saber. Rías quería resoplar, la vampira era realmente fría y seria. ¿Quién podría ser el humano que era su amante? El celular de Elmenilde vibró. Como la reunión había terminado, Elmenilde se había retirado del bullicio de los demonios y ángeles. Elmenilde le dio la espalda a Rías. ¿Sí? Ah, hola, siento haberte dicho que vendría de la nada, hubo ciertas circunstancias para que pudiese visitar tu tierra natal, sí, me quedaré por una noche antes de que vuelva a mi patria, por lo que debemos de aprovechar. La voz de Elmenilde se escuchaba como si fuese de otra persona. Era alegre y dulce, el tono era diferente, ni siquiera parecía ser la misma persona. Elmenilde terminó la llamada. Bien, me voy demonio, la próxima vez que nos veamos será en un mes. Elmenilde se fue, no pidió escolta ni acompañante, además parecía que no lo necesitaba. ¿Te ha respondido? Le preguntó Sona a Seekbaira. Esta negó con la cabeza. Le he llamado varias veces, pero no contesta. Es raro, generalmente contesta de inmediato. ¿Por qué no lo intentas tú, Citri-san? Sona desvió la mirada, está enfadado conmigo, si no te contesto a ti no me contestará a mí. Rías iba llegando con el dúo de demonios.
BZZBZZ. El celular de Seikbaira zumbó en notificación de un mensaje de texto. Hola Seek-chan, disculpa por no contestarte, estoy un poco con las manos ocupadas. ¿Ocupadas? ¿Qué estás haciendo? Le preguntó Seikbaira. Voy a hacer de guía de una amiga, vino desde Rumanía para visitarme, por lo que le daré un tour express por Cuyo. ¿Una amiga de Rumanía? Se preguntó molesta Seikbaira. Ah, sí, ya sé. Issei fue a Rumanía hace tiempo, fue a hacer papeleo de contratos por los derechos de sus inventos y visitó a su amiga de paso. Recordó en voz alta Sona. Seikbaira quitó su enfado, no quería ser la única que expresara su enfado, sobre todo porque Sona Secret parecía bastante cercana a Issei y se veía tan calmada. ¿Qué pasa Sona? ¿Problemas en casa? Preguntó casual Rías. Sona sacudió su cabeza tranquilamente, Issei fue a ver a su amiga de Rumanía, ella vino a visitarlo. ¿Rumanía? Amiga. De Rumanía, Algún extraño sentimiento recorrió a Rías. Amante, amiga, novio, Rumanía, amiga de Rumanía, borrar recuerdos del mundo sobrenatural. Rías tenía alguna extraña revelación en la punta de su lengua. Rías. Necesito que le hables a Tatsumi, él es el puente entre los demonios y los yokais de Kioto, buscaremos una alianza a través de él. La interrumpió de su pensamiento su hermano, quien había ido a pedirle de favor contactar a Tatsumi. En cuanto Rías tuvo a Tatsumi en su mente, todo lo demás quedó de lado. Por cierto, el funeral de la Mahou será falso planeo para pasado mañana. Prepárate para ir al inframundo el fin de semana. La noche pasó. Issei no llegó a dormir a su casa, Sona le dijo a Seikbaira Agareas que tenía que discutir con ella, con Asia Issei al mismo tiempo. Por lo que Seikbaira esperaría a que Issei estuviese presente. Ambas chicas quedaron de acuerdo en hablar más tarde. Cada una se fue a su casa luego de ver que la exorcista estaba cuidando de Asia. Parecía que cada vez se llevaban mejor. Inframundo. Hola. Un castaño oscuro tocó al timbre y saludó por el intercomunicador. El intercomunicador de la mansión Fénix. Pasó un tiempo, relativamente casi una hora. Hola. ¿Alguien usó el comunicador? Se escuchó una voz calmada y serena. Oh, sí, buenas tardes, quería saber si se encuentra en casa la señorita Ravel Fénix y la señorita Lady Fénix. La voz se quedó en silencio por un minuto. Era realmente raro que alguien usara el comunicador en una mansión de demonios, casi estaba ahí por mero adorno. El porqué era simple. Los demonios se transportaban en círculos de magia y era lo mismo para las comunicaciones. Disculpe mi pregunta, ¿pero quién las busca? Ah. Disculpe mi rudeza, solo soy Tatsumi Akaryu, Lady Fénix quería que la visitara algún día para hablar sobre el futuro de su hija, y como pasaba por el inframundo decidí pasar a visitar a Ravel-san y su madre. Está bien, yo pasaré el mensaje. Si me disculpa. Tatsumi traía puesta su ropa casual, sus pantalones negros con costuras que parecían garras a los costados y una buena chamarra. Claro, para la ocasión parecía que la ropa era nueva. Una de las mangas volaba porque Tatsumi traía puesto un yezo. Pasó una hora, y luego otra más, Tatsumi miraba el cielo mientras bostezaba. Hola. Hola. Señor Akaryu, ¿está ahí? Contésteme por favor. Por favor dígame que sigue ahí. Sí, claro, estoy aquí. Pero parece que no hay nadie. Así que me marchó. No, espere ahí señor Akaryu, de inmediato iré por usted. La voz de la chica era obviamente de alguna sirvienta. Parecía realmente asustada de que Tatsumi se fuese. Una limusina fue llevada a la entrada y Tatsumi fue escoltado, la entrada de la mansión Fénix estaba a unos cuantos kilómetros de la mansión, por lo que habían mandado una limusina a recogerlo. La sirvienta se veía asustada cuando vio a Tatsumi aburrido y bostezando bajo el sol. Por lo que se disculpó varias veces por hacerlo esperar, casi se arrodillaba para rogarle perdón. Cuando llegaron a la puerta, una linda mujer de apariencia de veintitantos esperaba, a su lado estaba Raiser Fénix y al lado estaba Ravel Fénix. Raiser se acercó a Tatsumi en cuanto esté bajo de la limo. Como de costumbre, vestía su traje rojo. Ravel vestía su vestido rosa y la chica que se veía como Ravel pero en grande también tenía un vestido rosa. Raiser levantó la mano y lanzó una palmada con fuerza, Tatsumi levantó la mano libre que tenía y chocó su palma con fuerza. No hubo una onda de choque como en el choque de palmas de Tatsumi y Sailor, pero se notó la intención de camaradería, extrañamente la camaradería provenía del arrogante Raiser Fénix y Tatsumi siguió el saludo. Akaryu, bienvenido a la mansión Fénix. La sirvienta se desmayó al ver a Raiser recibir tan de buena gana a Tatsumi.
Riser la ignoró magistralmente. Deja que te presente. Ella es mi madre. Es la matriarca Fénix, se llama Renner Fénix. Esta es mi hermanita, pero ya la conoces muy bien. Tatsumi asintió. Mucho gusto Lady Fénix-san. Mi nombre es Tatsumi Akaryu, soy un amigo de Riser y conocido de Rubal-san. La hermosa rubia asintió. Mucho gusto Tatsumi-san, me alegra que hayas acudido a mi petición de visitarnos. Lady Fénix miró a su sirvienta desmayada en el suelo. Disculpa a mi servidumbre, parece que no te presto la suficiente atención. Tatsumi negó con la cabeza. No se preocupe Lady Fénix-san. Yo vine sin avisar, además de que creo que los intercomunicadores son obsoletos. Lady Fénix le devolvió una sonrisa, luego se hizo a un lado, Ravel se veía nerviosa y tenía un pequeño y casi imperceptible rubor en sus mejillas. Buenas noches Tatsumi-sama. Me alegra verlo de nuevo. Tatsumi se acercó a Ravel, le sonrió sarcásticamente. ¿Y? ¿Cómo sigue la pequeña niña Fénix? Si sigues con la misma energía en ese puño deberías de estar bien. Ravel se puso roja. Tatsumi-sama. Eso fue por la sorpresa, usted estaba Chu. Lady Fénix levantó las cejas, ¿estaba Chu? Ravel se quedó con los labios en forma de beso. Ah, Ravel se refiere a que se despertó cuando le estaba dando la medicina boca de boca. Le dijo Tatsumi a la matriarca Fénix. Guau, no tiene por qué decirlo Tatsumi-sama. Le gritó la pequeña Ravel sonrojada. Ara mamá, Ravel-san es tan audaz, le dijo su madre. Estás mal madre, yo no fui, él solo estaba dándome primeros auxilios. Ara ma, pero aún así han tomado tu pureza con ese beso Ravel-san. Aguau, Ravel gritaba mientras movía los brazos como un pajarillo tratando de volar. Vamos, entre Tatsumi-san. Pronto vamos a cenar y mi esposo está al llegar. Tatsumi asintió. Claro, es mejor si están los dos. Tatsumi fue llevado al comedor, de vez en cuando Ravel le mandaba miradas de enfado combinadas con rubor. Fue un buen banquete, para cuando terminaron de servir toda la comida el patriarca Fénix llegó junto a su hijo mayor. Lord Fénix y Rubal Fénix se acercaron a saludar a Tatsumi y este les devolvió el saludo. Tatsumi sacó de un círculo de magia una enorme botella que se veía como de 5 litros, era oscura y su vidrio se veía viejo. Esto puede ser poco, pero espero que les guste. Tatsumi lo colocó frente de Lord Fénix. ¿Y esto? Preguntó. Es un vino especial. Cosecha de hace 2000 años. Estaba guardado en el sótano de la casa de un alquimista demoníaco. Lo encontré en la brecha dimensional en mis expediciones. ¿Un vino de 2000 años? Se preguntó sorprendido el Fénix. ¿Expediciones a la brecha dimensional? Preguntó Ravel. Los demonios bebían mucho, y pensarías que los demonios tienen cosechas longevas de vino, pero no es así, sus vinos no suelen tener más de 100 años. Debido a su longevidad, los demonios suelen beber demasiado. Los demonios a menudo tienen reuniones y suelen beber bastante. En cada fiesta de demonios suele haber vino. Y los demonios suelen servir bastante vino. Por lo que aunque cosechen vino, suelen beberlo pronto. Encontrar un vino de más de 500 años es algo bastante raro, un vino de más de 600 años es algo que encontrarás en una subasta y podría comprarse por 100.000 oros en adelante. Y eso, el vino sería peleado por los compradores entusiastas. Era simple, el vino se hacía más delicioso con el tiempo, y beber vino era beber el tiempo que se añejaba. Era un deleite para algunos demonios. Era un deleite para la casa Fénix. Ahora, un vino de 2000 años era como un tesoro familiar, sería como un enorme símbolo de nobleza. ¿Has traído ese tesoro para presumirlo, muchacho? Tatsumi negó con la cabeza, claro que no, Lord Fénix. Es solo que no tenía algo mejor para traer en esta visita espontánea. Creo que sería bueno beberlo durante la cena. ¿Beberlo? Preguntó sorprendido el Fénix. No era para menos, un vino así de viejo era algo que atesorarías y preferirías beber vino de una buena cosecha. Un vino así solo debería de beberse en un evento súper especial como el nombramiento de un Mao de su misma casa o quizá una copa en un evento de tal magnitud. Claro, el vino es para beberse. ¿O es que no les agrada el vino? ¿Qué puedo hacer? Creo que también puedo hornear algunas tartas. No. El vino está bien, es buen detalle chico. ¿Pero estás seguro? ¿No es demasiado valioso para beber en una visita? Ah, ¿se refiere al valor del vino? No, no hay problema, no era la única botella que encontré un barril entero, pero está guardado en la bóveda de mi casa.
Lord Fénix miró el vino de la botella, se veía súper genuino. De pronto, su garganta se sintió súper seca. Era el mal de los Fénix. La casa Fénix adoraba beber vino, podían aparentar ser normales, y podían beber tranquilamente en las fiestas y reuniones con otros demonios. Pero en privado o con personas cercanas, los Fénix se emborracharían a más no poder, en especial los hombres. Lord Fénix le habló a una de sus sirvientas: vamos, ve por las copas de oro, trae las especiales. La sirvienta salió a toda prisa, luego de algunos minutos, la sirvienta regresó con un carrito y una charola de oro con 6 copas de oro, se veían costosas y de excelente diseño. Lord Fénix le pasó las copas a Tatsumi y este sirvió el vino. Sirvió las copas. Tan solo al destaparlo, el olor del vino invadió las narices de los Fénix. Hizo que la garganta de los hombres Fénix se secara y pidiera de gritos beber. El banquete empezó, pero los hombres Fénix se veían impacientes por beber. La comida era rica, por lo que debía de ser acompañada con un buen vino. Tatsumi dio el primer trago de vino, lo hizo sin ningún tipo de expresión de gusto, era como si pareciese que bebía té o agua. Al ver que nada le pasaba, Lord Fénix dio un trago. Todo el sistema nervioso de Lord Fénix fue atacado, un ardor dulce recorrió su lengua y fue a su cerebro. Lord Fénix sintió como si un escalofrío recorriese toda su espalda hasta su último mechón de cabello. Todo el sistema nervioso de Lord Fénix le indicó que ese vino era todo lo que aquel chico le había dicho y posiblemente más, una exquisitez. ¿Qué mierdas era aquel vino? Era como si toda su bodega de vinos desde 100 hasta 350 años de tiempo de añejo fuesen degradados a vino de mesa de algún restaurante de calle. Al parecer los otros Fénix que bebieron lo mismo tuvieron la misma impresión. Lord Fénix miró la copa en su mano. ¿Cuánto se había bebido en ese trago? 500.000 monedas de oro. Lord Fénix no podía medir el valor de aquel vino. Sus vinos de 350 años le habían costado 50.000 monedas de oro en una subasta, y eso tuvo suerte de que ninguna familia tan rica como la suya hubiese ido a la subasta. Un vino de 2000 años. Las palabras de aquel chico eran ciertamente verdaderas. Lord Fénix mandó a traer algunas botellas de su bodega. Eran sus botellas más antiguas. Una botella de 400 años y otras 6 de 350. Este vino es tan bueno que solo lo volveremos a beber el día que se casen mis hijos y Rabel. Lo guardaremos como un excelente tesoro que Tatsumi no nos ha regalado. Ah, claro, adelante, pueden hacer con él lo que quieran. Tatsumi miró su copa, luego sonrió para sí solo. La cena terminó cuando todos estuvieron satisfechos. Aquel vino había agradado tanto que tuvieron que seguir bebiendo con la mejor cosecha de su bodega. El ambiente era muy relajado y armonioso. A Tatsumi se le preguntó un poco de su vida. Él dijo que era un híbrido de dragón rojo. Mitad dragón rojo por su padre y mitad humano por su madre. Se le preguntó por su fuerza que era tanta como para estar sobre los demonios de clase alta. Y Tatsumi respondió que su fuerza era fruto de un entrenamiento espartano con la tribu de las dragonas Diamante Rosa. También se le preguntó sobre su cercanía con los Gremori. Tatsumi les dijo que llevaba años saliendo con Rias Gremori y que se llevaba bien con Cithers Lucifer. Los patriarcas Gremori eran solo de trato normal, y no le tenían tanto afecto, todo claro porque nunca lo consideraron tan buen candidato hasta saber de su fuerza. Lord Fénix escuchaba tranquilamente. No era la gran cosa eso del trato seco hacia Tatsumi. Él era desconocido para los padres de Rias Gremori. Pero parecía que Rias Gremori tenía excelente ojo y podía tomar excelentes decisiones. Tatsumi estaba bien versado en conocimientos del mundo demoníaco, por lo que podía hablar de cualquier cosa que hubiesen sacado el tema. ¿Y bien? ¿Has decidido qué harán mi hija y tú? Sé que ahora es parte de tu familia, después de todo. Era necesario volver la parte de tu familia para salvarla, y eso ya no se puede arreglar, y de hecho lo agradecemos, que la hayas salvado. Pero nos interesa saber qué planes tienes. ¿Piensas volver la parte de tu séquito? Tatsumi negó con la cabeza. No, no me volveré un demonio. Además, ya tengo un equipo, y la pequeña Rabel debe de estar con su familia. No tengo interés en separar una niña de su familia. Raiser recargó su mejilla en su palma y su codo en la mesa. Pero Rabel es una fénix, es una noble de alta cuna. Al ser parte de otra familia, no puede quedarse mucho tiempo en casa, será mal visto ante las casas de demonios nobles y el resto del mundo demoníaco. Rabel bajó triste su cabeza. ¿Era por eso que la mantenías como tu alfil? ¿Para no dejar que la comprometieran y se fuese de casa? Le preguntó. Raiser talló su cabeza un poco.
Es mi hermanita, solo quería que no fuese envuelta en esto de la vida noble con compromisos tan pronto, al menos unos cuantos años más. Pues yo no soy un noble, soy solo un dragón que viaja por el mundo, no puedo llevarme una niña de su casa así como así. Además, creo que Rías no estará muy contenta si se entera de que me piden que me lleve a una niña conmigo. Lady Phoenix suspiró. No es como si nos guste que te lleves a mi hija. Ella no sabe nada del mundo más allá de ser una niña de casa noble, por lo que estoy preocupada. Lady Phoenix desvió la mirada a su esposo. Le has salvado la vida, gastaste tu legendario elixir de 50.000 millones de euros en ella y la volviste parte de tu familia. Hiciste un contrato de vasallaje con la presencia de mi hijo mayor y el Maous Ithers Lucifer. Que Ravel sea parte de tu familia ya es una certeza. Tatsumi negó con su cabeza. Yo no soy un noble Lord Phoenix, no pueden darme a su hija así como así. Incluso si la volví mi vasalla. Lady Phoenix le sonrió a Tatsumi. Vasalla no me gusta. Concubina o segunda esposa está mucho mejor. ¿Segunda esposa? Se preguntó exaltado Tatsumi. Sí, es obvio que al ser mi hija parte de la familia Fénix no puede ser solo una vasalla. Su sangre Fénix y ser parte de los Fénix hacen que no pueda ser solo una vasalla. Tiene que ser más, por lo que puede ser tu segunda esposa. Tatsumi se palmeó la cara. Pero ustedes no me conocen bien, no saben qué tipo de persona soy. ¿Qué tal y si soy un hombre malo? Jajaja, no seas tonto chico, sabemos que peleaste por el inframundo contra el Sekiryutei, que le caes bien al Mao y eres amigo de Sairaort Bael. Si fueses una mala persona no serías cercano a ellos o no pelearían por los demás. Tatsumi miró a Ravel. Ojo-chan, a final de cuentas tu vida no es un bien, ¿qué me dices tú? Ravel inclinó su cabeza un poco. Se veía levemente ruborizada y tenía un semblante serio. A mí no me gustas. No te había visto antes. Incluso con las palabras de mi madre no quiero volverme la segunda esposa de alguien que no conozco. Ravel hizo silencio por un momento. Pero salvaste mi vida. Creo que puedo acceder a que nos conozcamos mejor, y al menos podría ser de ayuda para ti en tu familia. Tatsumi se recargó en su silla. Luego miró a Lord Phoenix. Hagamos esto, enviaré a Ravel junto con Rías y su clan. Yo suelo visitarla seguido, por lo que podré congeniar con Ravel más seguido. Así ella estará segura en el área que Rías custodia y ella podrá pensar con más calma en esto del vasallaje. Y si ella decide no estar en mi familia, yo mismo haré que Rías la añada a sus piezas del mal y luego pueda cambiar con alguno de ustedes. ¿Qué les parece? Los patriarcas Fénix sonrieron por un leve momento. Parecían como si hubiesen escuchado algo que les agradó. Raiser asintió. Por mí está bien. Creo que la heredera Gremory puede enseñarle varias cosas a mi hermana, creo haber escuchado que custodia una zona de Japón en el mundo humano o no. Por lo que Ravel podrá aprender bien del mundo exterior. Los patriarcas Fénix quedaron realmente satisfechos al conocer a Tatsumi Akaryu. Su hijo Raiser ya les había hablado de él. Un híbrido dragón tan fuerte como para pelear contra las cabras demonio con suma facilidad. Él les contó cómo había matado a una cabra demonio con un palito de paleta enterrándolo desde su ojo a su cerebro. También les contó sobre el combate que mantuvo con el Sekiryutei, su amistad con el líder Bael, Sairaort Bael, y que posea una familiar que era una integrante de la familia de dragonas Diamante Rosa. En pocas palabras, Tatsumi Akaryu era un diamante en bruto con el que se había topado la heredera Gremory, tan solo por su poder de pelea ya podría ser aceptado en cualquier casa sin problemas. Solo que a él no le parecía bueno resaltar mucho. Los Fénix le dieron el visto bueno cuando vieron su desacuerdo a que Ravel se uniese a su familia solo por los estereotipos de noble. Ese chico no estaba detrás de la fortuna Fénix o esperaba engrandecerse con su nombre de familia Fénix. Además, parecía más preocupado por que Ravel decidiese por sí misma su futuro. No parecía que le fuese a hacer daño. Si no, no permitirían que Ravel se fuese, había sido todo una pequeña prueba. Y por último, la gota que derramó el vaso de buenas intenciones, fue aquel vino exquisito. ¿Cuánto costaría algo así? ¿1 millón de oros? Alguien capaz de regalar algo así no debería de tener problemas en cuidar a su hija. Tatsumi se marchó de la mansión Fénix luego de despedirse. Tan pronto como le dio la espalda a la mansión Fénix, sacó sus imponentes alas de dragón y se fue. Qué buen chico era aquel. Fuerte, amable, educado, generoso, se preocupaba por los que estaban cerca de él, y no era interesado. Tatsumi sonrió sarcásticamente mientras volaba. Un paso más para obtener la gema de fuego de la resurrección. En un hotel de lujo fuera de Ciudad Kuyo.
Issei caminaba por la entrada. Issei miró a la altura, el edificio era de al menos 30 pisos de alto. Mirases por donde lo mirases se veía como un hotel para ricachones adinerados. El guardia de la puerta se interpuso en la entrada del edificio e Issei. Sí, diga. ¿A dónde se dirige? Le preguntó el guardia con cara de pocos amigos. Issei miró su celular. Vamos a ver, voy a penthouse de la terraza. El guardia levantó una ceja. ¿Estás diciendo que quieres entrar a este prestigioso hotel? El guardia ladeó su cabeza varias veces. Imposible, este edificio solo admite a ciertas personas, y tú no pareces del estatus social correcto. Issei sonrió cansada y burlonamente, luego simplemente levantó su celular y marcó el número que escogió. Hola, hola. ¿Elme-chan? He venido a donde me pediste, pero creo que el lugar es el incorrecto. El personal de la entrada no me deja pasar porque mi estatus social no es el correcto. ¿Qué? ¿Que te espere un minuto? Claro, aunque yo también creo que llegué al lugar equivocado. ¿Estás segura de que es en el penthouse? Ok, te esperaré. Issei terminó la llamada. Al poco tiempo una mujer de unos 20 y tantos años salió corriendo del edificio. Tenía una cara pálida y le faltaba el aire. Cuando llegó respiró un par de veces tan hondo como pudo, luego se inclinó bajando la cabeza 90 grados. Disculpe por no recibirlo bien, se disculpó en voz alta aquella mujer. El guardia de seguridad tenía una gota cayendo por su mejilla. ¿Vos? ¿Pero qué está haciendo? ¿Por qué se inclina ante este mocoso de apariencia común? Le preguntó. La mujer, que tenía un traje de negocios súper costoso, levantó la mirada enfadada, luego usó su mano para sujetar al sujeto por el cabello y tirar de él hacia abajo. Disculpe por recibirlo de esta forma, él es un nuevo empleado en este lugar y no ha sido instruido lo suficiente. Más tarde lo golpearemos un poco para que aprenda bien la lección. La puerta se abrió nuevamente detrás del guardia de seguridad y la mujer en traje de negocios, el menilde salió. Tenía su hermoso vestido tradicional de su patria de colores negros, rojos y blancos. La mujer, que se había disculpado, se puso más pálida. El menilde caminaba como la realeza que era, con porte elegante y clase. El menilde dirigió su mirada por un mero instante al par de individuos que agachaban la cabeza y luego suspiró despectivamente. El menilde se acercó a Issei. Eres un tonto, te dije que tú no necesitabas responder ante estos trabajadores inútiles, tan solo debiste hablar a la recepción directamente y pedir que fuesen a recogerte en una de las limusinas del hotel, así no tendrías que lidiar con estos problemas. Le dijo fríamente la hermosura a Issei. El menilde Chaan. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Issei saltó sobre el menilde y la abrazó, rápidamente frotó su mejilla contra la suya mientras sonreía. Issei fue cacheteado. Basta, idiota, no te me pegues así en público, le dijo con una voz fría que denotaba nervios de acero. En todo momento la mujer de traje de negocios mantuvo la cabeza baja y sujetaba la cabeza del guardia de seguridad. Pero el menilde-chan, nunca habías venido a visitarme, realmente te extrañaba y eso que no tiene mucho que nos vimos. Fump, tienes suerte de que tuviese asuntos que atender en Japón, si no, nunca me hubiese dignado a darte un poco de mi tiempo, le dijo a Issei, pero sus mejillas se tiñeron de un leve tono rosado al escuchar al castaño que la extrañaba. Vamos dentro, no perdamos más el tiempo, hay cosas de las que hablar ahora que estoy visitando Japón. Pedí que prepararan la cena, así que podremos pasar un buen rato. El menilde se dio la vuelta rumbo al hotel. Cuando se fueron, la mujer suspiró. El guardia por fin fue liberado. El guardia miró a su jefa, quien seguía nerviosa. ¿Vos? ¿Qué pasó? ¿Por qué bajó la cabeza ante aquel mocoso? Se escuchó un fuerte golpe. Aquella mujer, que era la gerente del hotel, golpeó al guardia con un hipercut al plexo solar. Imbécil, ese chico es el amigo de el menilde Karstein-sama. La gerente arrastró al guardia dentro del edificio, luego apuntó con su dedo al cuadro que colgaba sobre la recepción. Era un cuadro pintado a mano. Si le ponías atención podías ver que era de un chico castaño que estaba sentado cruzando una pierna sobre la otra mientras recargaba su mejilla en la palma de una de sus manos. Todas sus facciones se veían exageradas. Desde que la señorita Karnstein mandó a hacer este hotel nunca había venido, y viene solo para encontrarse con él. Mira este lugar, está desierto, y no porque no haya clientes a la espera de hospedarse en el hotel, está desierto porque la señorita Karnstein no quería a nadie más en el edificio el día de hoy. Creo que ya te había dicho que alguien vendría a visitar a la jefa el día de hoy. Ahora lleva tu culo afuera y cierra las entradas, revisa las cámaras de seguridad, no quiero que ocurra nada el día de hoy.
No debe de haber nada que moleste a la señorita, nadie entra hoy, no quiero que ni los pajaritos se acerquen ni su canto moleste a la señorita, ve. El guardia de seguridad se puso pálido como una vela al enterarse de su error. Aunque no se le podía culpar, aquel cuadro pintado a mano exageraba los rasgos faciales de Issei, el guardia ya lo había visto, pero solo parecía un cuadro súper caro que posiblemente hubiese sido de una celebridad. Pentouse, el menil saltó sobre Issei, esta llevó su mano derecha frente a la frente de Issei y dejó que su poder vampírico fluyese sobre la mente de Issei. Al mismo tiempo que le arrancaba la ropa y lo besaba. Issei solo había entrado y caminado algunos pasos cuando el menilde le había saltado encima, por lo que cayó sobre la costosa mesa de cristal. El poder vampírico de El Menilde recorría la mente de Issei, justo como lo hacía siempre que se encontraban, usaba su hechizo de manipulación de recuerdos para desbloquear sus verdaderos recuerdos dentro de la mente de Issei sobre ella. Sus recuerdos normales deberían de ser los de una amiga de la infancia que había conocido en un viaje familiar a Rumanía hacían ya 6 años. Pero sus verdaderos recuerdos eran los del amante secreto de la segunda al mando de la facción de los Carmilla, recuerdos que ella misma había sellado para que no se metiera en problemas por saber sobre el mundo sobrenatural, además de que sellando sus recuerdos se protegían los dos. Después de todo, Issei vivía dentro del territorio de los demonios de Q, dentro del territorio de los Gremori. Añadido a los recuerdos falsos, había una sugestión que era alejarse del clan Gremorio City, después de todo, eran demonios y ellos podrían ver el potencial de Issei y tratar de reclutarlo. Por lo visto hasta ahora en sus leves encuentros, todo había ido de maravilla, el menil de pronto tendría suficiente autoridad para revelar que tenía de amante a un humano, aunque no cualquier humano, un humano muy especial. El poder vampírico entró como cualquier otra ocasión dentro de la mente de Issei, como siempre recordaba el menilde que lo hacía. Tich. Issei chasqueó su lengua en desagrado luego de separarse de el menilde. ¿Eh? La expresión del menilde se volvió estupefacta al sentir cómo Issei tiraba de su vestido para separarse de ella. ¿Issei? Preguntó la confundida el menilde. Regularmente el menilde desbloquearía los recuerdos de Issei mientras lo seducía para ahorrar su tiempo juntos, pasar directo a la acción era algo normal en su relación secreta, y mientras descansaban entre los intervalos de revolcar sus cuerpos entre las sábanas podrían charlar de varias cosas. Pero en esa ocasión Issei reaccionó de una forma que el menilde no comprendió. El menilde tomó el brazo de Issei, quería zafarse de aquel extraño agarre a su ropa, el menilde era ligera, pero era extraño que Issei la sujetase tan rudamente como para que ella quedase parada sobre las puntas de sus pies. Por supuesto que aquello tomó a el menilde por sorpresa, después de todo, Issei no era agresivo. ¿Qué estaba ocurriendo? La cara de Issei se llenó de enfado, sus ojos estaban tomando un tono escarlata, aunque no se notaba con la oscuridad de la habitación. Issei sujetó su cabeza mientras la movía de un lado a otro. El menilde notó cómo Issei apretaba los dientes, por un momento pensó que le había causado daño a Issei con su hechizo, pero el conjuro era inofensivo para él. Issei golpeó su puño contra la mesa de cristal y la rompió, esa que no se rompió incluso cuando el menilde había saltado sobre Issei y ambos habían caído sobre la mesa. Los ojos de Issei se encontraron con los del menilde. Los ojos de Issei denotaban enfado, ira, quizá un poco de locura. ¿Issei? Preguntó confundida la vampira, todo aquel pudor que se arremolinaba dentro de su ser por haber visto a Issei nuevamente se esfumó al ver su cara desenfrenada. Issei levantó aún más alto a el menilde, lo suficiente como para que su vestido se rasgara un poco, pero no lo suficiente como para que se rompiera. El menilde fue levantada del suelo. Vampira de mierda, ¿cómo te atreves a intentar modificar mis memorias? Issei caminó tranquilamente por la suite de lujo mientras sostenía a la confundida el menilde. Te haré mierda por tu insolencia. Las crudas y siniestras palabras de Issei recorrieron todo el ser de el menilde. Sintió que quien estaba parado frente de ella sosteniéndola por el vestido de una forma tan bruta no podía ser Issei. El menilde trató de zafarse, pero Issei sujetó su cuello con su otra mano, esta vez, increíble como parecía, la fuerza de vampiro de el menilde no fue capaz de hacer que Issei aflojara su agarre, aunque su agarre al cuello no fue fuerte, no podía soltarse mientras era sostenida sin aparente dificultad. Issei caminó hasta estar frente de las ventanas entrecerradas con cortinas. Los ojos de Issei chispearon en tonos escarlatas. ¿Una ciudad? Se dijo Issei en voz baja mientras miraba por la ventana. Issei miró entre la ciudad vista por la ventana y la semi-asfixiada el menilde. Issei abrió sus ojos con aparente sorpresa, como si reaccionara de pronto, como si hubiese estado en trance y despertase. Ah, el menilde, ciudad Cuyo.
Issei le dio la vuelta a Elmenilde con movimientos bruscos pero sin causarle daño. Con firmeza sujetó las manos de la vampira y la puso contra el cristal para que evitara que viera su cara. Con solo una mano sujetó a Elmenilde. Issei? ¿Qué te pasa? ¿Pero qué estás haciendo? Le gritó Elmenilde a Issei, aunque sus gritos parecían ser ignorados. Issei sujetó su cara con la mano libre. Sus ojos centellearon en tonos escarlatas en repetidas ocasiones. Perdí el control. Yo. Issei miró a Elmenilde aprisionada con una de sus manos contra el cristal. No, no solo perdí el control. Se dijo Issei en voz baja. La expresión de Issei era seria, parecía que pensaba en cómo arreglar el hecho de haber puesto a Elmenilde contra la ventana, era un hecho que la había atacado mientras ella le había aplicado magia en la frente, ella pretendía seducirlo como en numerosas ocasiones anteriores durante sus encuentros. Y él la había agredido. ¿Cómo se podría resolver algo así? La expresión de Issei decía aquello. Elmenilde estaba a punto de zafarse del agarre de Issei, usaría sus poderes vampíricos para volverse niebla y zafarse, aquel no podía ser Issei, era imposible que Issei tuviese tanta fuerza y que le hiciera cualquier tipo de daño, posiblemente le habían tendido una trampa o algo así. ¿Pero quién? ¿Quién podría saber tanto de su relación con Issei? Ni siquiera su madre estaba tan enterada de su relación. Maldita vampira, tan solo eres una sirvienta y osas atacar a tu maestro. Issei tomó el vestido de Elmenilde por el cuello y tiró de él hacia abajo, el vestido que ya estaba rasgado se rompió, y dos tirones más, el vestido de Elmenilde quedó hecho tirones. Elmenilde apretó los dientes con ira, sus ojos brillaron con genuina ira. Ese vestido era un regalo del mismo Issei, por lo que fuese quien la había atacado de tal forma moriría, le sacaría la sangre por los poros de la piel. La boca de Issei mordió el cuello de Elmenilde, luego, una de sus manos se introdujo por la parte baja de su sostén y apretó uno de sus pechos con fuerza. La ira de Elmenilde creció un poco más. Su cara se puso roja al sentir cómo la sangre subía a su cabeza. Elmenilde gruñó con fuerza, ya no bastaría con que le sacara toda la sangre del cuerpo, lo torturaría, arrancaría cada una de sus uñas, sus dedos, cortaría miembro a miembro de aquel tipo. Issei mordió la puntiaguda oreja de Elmenilde. Maldita criada, te estás portando muy prepotente, deja que tu amo y señor Issei-sama te enseñe una lección. De entre toda la ira que se arremolinaba por Elmenilde, un rayo de placer se adentró desde su oreja recién mordida, luego por su pecho que era masajeado. Las palabras en tono burlón de Issei de alguna extraña manera habían doblegado su instinto asesino. Elmenilde casi se vuelve niebla para escapar del agarre de Issei, pero su cuerpo se puso rígido de pronto. Issei había metido su barra de carne entre sus muslos mientras le susurraba a la oreja. Issei-sama va a castigarte toda la noche. Issei dijo aquello, dejó de masajear el pecho de Elmenilde y giró la cabeza de la vampira lo suficiente como para tomar sus labios por la fuerza. Elmenilde pudo ver la cara roja y la respiración áspera de Issei mientras sentía en su espalda como Issei inflaba su pecho con sus respiraciones. Los ojos de Issei no eran de ira o desprecio como los había visto antes, estaban a tope de lujuria. Y así como estaba a tope de lujuria, su barra de carne estaba a tope de sangre. Issei dejó de besar por la fuerza a Elmenilde y se acercó a su oído. Vamos Elme-chan, debes de actuar como una sirvienta vampiro al servicio de su maestro. ¿Qué? Se dijo Elmenilde desconcertada. Las horas pasaron, Elmenilde pudo darse cuenta de que todo aquello había sido algún extraño fetiche que había nacido en Issei luego de que se despidieran en Rumanía, después de todo, ella se había disfrazado de una mucama de la posada donde se había hospedado Issei. O al menos eso entendió mientras estaba despierta, pues Issei había parecido un caballo indomable, parecía enfadado o con mucha estamina, y luego de algunos rounds de algunas horas mientras Elmenilde actuaba como una sirvienta de una casa noble siendo atacada por un noble vampiro malvado, Elmenilde quedó noqueada hecha un ovillo y con una sonrisa, dejando de lado el extraño comportamiento de Issei horas atrás. Issei salió del penthouse al jardín, el ruido de la bulliciosa noche casi no llegaba hasta el 30º piso de aquel edificio. Issei suspiró mientras sacaba su celular y arcaba algún número en él. Al poco tiempo la línea conectó. Hay problemas, he comenzado a contaminarme, la maldad y deseos malignos reaccionaron dentro de mí cuando Elmenilde trataba de lavarme la cabeza. Issei se recargó sobre el barandal mientras miraba dentro de la suite de lujo y veía a Elmenilde dormir pacíficamente. No solo eso, él se sincronizó por un momento conmigo y casi mata a Elmenilde, creo que la reconoció al mismo tiempo que miraba la ciudad por la ventana y por eso no la mató, fue un rollo arreglar lo ocurrido.
En casa de Issei, las chicas esperaron a que Issei regresara, pero este no hizo acto de presencia. Era esperado por Griselda, quien había ido específicamente para pedirle a Issei que tuviese una audiencia con el Serafín Miguel la próxima vez que éste fuese a una reunión en Ciudad Q, pues era obvio que debía de estar del lado de Los Ángeles sin importar qué. Era esperado por Sona, quien quería hablar sobre lo sucedido con Asia y lo descubierto el día anterior en medio del mal. Rias le había dicho que posiblemente Issei podría contarle mejor las cosas, pues ella había llegado a la mitad del viaje. Seguaira esperaba a Issei, pues estaba preocupada por él. Después de todo, había portado la legendaria espada Ascalón por primera vez y había derrotado a un demonio sobre el rango alto, aunque aparentemente había sido demasiado para él, pues había dormido por poco más de un día. Además de que había otras cosas sobre las que quería hablar con él. Era esperado por Zenobia, quien quería hablar sobre Issei y sus habilidades para sostener las espadas y sobre sus sueños con la Serafín Gabriel, quería saber qué tipo de conexión había tenido con ella. Irina quería saber mejor qué es lo que ocurría con Issei, pues resultaba que estaba en el centro de los demonios, que se llevaba bien con ellos y que le tenían bastante estima, además de que las demonios se preocupaban bastante por él, al punto de haberlo escoltado siendo herederas de casas nobles. Lo habían escoltado en una búsqueda de Asia Argento, quien había sido extraviada luego de sanar a los heridos en la invasión al castillo del Sekiryutei. Asia simplemente estaba preocupada por Issei, pues se había visto totalmente agotado mientras estaba inconsciente. Asia no lo vio, pero según las chicas que fueron en su rescate junto a Issei, habían pasado demasiadas cosas que requerían de explicaciones por parte de Issei. Pero el castaño no había llegado, y eso ponía de mal humor a las chicas. A final de cuentas, Asia guió a cada una a su respectiva habitación, porque sí, a cada una Issei le había arreglado una habitación. Lo que claro fue notado por las chicas. ¡Itai! Gritó una chica hermosísima de coletas dobles mientras sobaba una bolsa de hielo atada a su trasero. Su trasero estaba rojo e hinchado. A su lado, una hermosura rubia cambiaba la bolsa de hielo en su trasero, estaba derretido y necesitaba una nueva bolsa que mitigara la hinchazón. La cara de la rubia se veía triste, no dolorida, pero aún así cambiaba la bolsa de hielo en su lindo trasero hinchado. Del trasero de la hermosura de coletas dobles vestida con el uniforme de esclava sexual salía uno. Pero qué bruta. No tenía que golpearnos. La rubia suspiró. Está bien, si ella no nos hubiera golpeado, él no hubiese vuelto a dormir así de fácil. La peli negra se quedó mirando a la rubia. Su mirada se veía llena de decisión. Necesito respuestas, quiero saber quiénes eran esas niñas tan lindas y monas. La rubia desvió la mirada. No puedo decírtelo. Si lo hago, tratarás de bajar nuevamente. Si lo haces y lo despiertas, no hay garantía de que esta vez vuelva a dormir. ¿Ya lo has sentido o no? Al estar frente de él, ¿lo has podido sentir o no? La peli negra de coletas apretó los puños. Si no me puedes decir quiénes son las niñas, entonces dime quién es él, porque hay algo así en el mundo humano. La rubia negó con la cabeza. Perderás por completo oposición hacia él, no debes de indagar más. La peli negra sacudió su cabeza. Eso ya me lo habías dicho, pero no soy una niña, sé diferenciar entre lo bueno y lo malo, además de que no entiendo nada. La peli negra sujetó con fuerza a la rubia por la poca tela que cubría el cuerpo de la rubia, aquello provocó que sus pechos se salieran del uniforme de esclava, pero no importaba, no había nadie que las viese. ¿Porque un ser de la luz tan puro como tú está a su lado? La rubia desvió su mirada. Se veía indecisa por responder ante la pregunta. Yo soy su guardiana. La peli negra abrió en sorpresa sus ojos. Ella sabía que los seres de luz no podían mentir. Pero había algo raro, algo. No, todo era raro. ¿Cómo es que la rubia debía de ser una guardiana? Esa cosa despedía maldad por cada milímetro, además, ¿necesitaría ser protegido? La rubia negó con la cabeza. Él no necesita protección, soy su guardiana porque no debe de ser molestado, debe de descansar, dormir, permanecer ahí abajo. La peli negra tiró aún más del uniforme de esclava sexual de la rubia. ¿Por qué lo proteges? ¿No eres un ser de luz? ¿Por qué necesitaría ser protegido un ser como ese? La puerta se abrió, por la puerta entró la hermosura pelo platino. Se veía con una expresión seria y estricta. Fue su padre quien le pidió protegerlo de él mismo. Tan poderoso como sea, se está volviendo loco, él duerme a propósito para que su propia maldad no lo consuma, para que no lo destruya todo. La peli negra arqueó sus cejas, soltó a la rubia y dio algunos pasos atrás. ¿Qué quieres decir? La hermosura pelo platino miró de lleno a los ojos azules de la hermosura de coletas dobles.
¿Estás segura de que quieres escuchar? Una gota de sudor caía por su mejilla. La pelinegra sabía que el padre de la rubia había muerto en la última gran guerra, y hacían miles de años, ¿hacía cuánto que le habían pedido proteger a esa cosa? Quiero saber por qué esa cosa está ahí abajo, no quiero ser ignorante a lo que pasa en el mundo. La pelo platino ensanchó un poco los ojos. ¿Conoces al Mao Baal? Serafal abrió grandes sus ojos al escuchar ese nombre. ¿Te refieres al demonio primigenio que estaba en el mundo demoníaco antes de que fuese el mundo demoníaco? ¿Aquel que dejó al Satanás Lucifer crear el inframundo en ese lugar? La pelo platino asintió. Luego desvió la mirada en dirección al sótano, su mirada apuntaba a donde habían estado el día anterior aunque no se pudiese ver el sótano. ¿Eh? ¿El Mao Baal? ¿Él es el Mao Baal? Pero es imposible, él es un demonio legendario. La pelo platino negó con su cabeza. No es solo un demonio, él también es un dragón. La peli platino se acercó a la peli negra hasta estar frente de ella. Y una vez fue un humano. Humano. Pero es imposible, los humanos nunca han reencarnado en nada más que demonios. Además, ¿cómo es posible que sea un demonio si Ajuka creó las piezas malignas miles de años después de que el Mao Baal se encontrara con el Satanás Lucifer? Eso es imposible. La pelo platino asintió. Es imposible, pero ahí está él, el Mao de las leyendas, aquel al que le pertenece más de la mitad del inframundo. La peli negra negó con la cabeza, pero es imposible, el Mao Baal es el demonio primigenio. Se rumoreaba que incluso el padre de esta ángel lasciva le pidió no participar en la gran guerra. La pelo platino sacudió su cabeza. Él fue un humano que reencarnó en demonio y luego en dragón, pero eso pasó mucho antes de que se hiciera llamar Mao Baal. La pelo platino sonrió cansadamente, con un rápido agarre, sujetó a la peli negra por la quijada y la acercó a sus labios. La hermosura rubia apretó sus puños en sus pechos. Sabía que la peli negra perdería sus ganas de irse a ese lugar y sus ganas de ponerse en contra de él. El nombre verdadero del Mao Baal, del mocoso que no debe de despertar es. La pelo platino susurró lentamente un nombre en la oreja de la peli negra. Esta abrió sus ojos mientras volteaba a ver lentamente a la pelo platino y a la rubia. Su boca se abrió y tambaleó impidiendo esbozar una sola palabra.